99. Desde el estudio B de Ibero 90.9, esto es Control de Cambios, una producción de Ibero 90.9 y la revista Nexos. Mi nombre es Valeria Villalobos Guizar. Tras la difusión de la denuncia anónima contra el exministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, y otra serie de denuncias contra el exfuncionario, vuelve a ponerse en el reflector la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien desde hace tiempo ha expresado su intención por liderar un proceso de reforma al Poder Judicial. A grandes rasgos, la propuesta del presidente consiste en, por un lado, destituir a todos los jueces para elegir nuevos a través de las urnas, y por el otro, reconfigurar la organización interna de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal. Estos ajustes, según el discurso presidencial, permiten corregir las deficiencias y vulnerabilidades actuales del sistema, fortaleciendo la independencia del Poder Judicial y asegurando que la justicia sea administrada sin influencias indebidas. Pero más allá de la muy cuestionable propuesta de López Obrador, o de que los hechos de la denuncia sean o no ciertos, parece que estamos en la antesala de una reforma judicial. ¿Cómo pueden las denuncias a Saldívar dar pistas sobre lo que requerirá esta reforma? ¿Y qué sigue después de la victoria de Claudia Sheinbaum y de la avasalladora victoria de Morena en todo el país? Ana Laura Magaloni es abogada constitucionalista. Ana Laura, me gustaría empezar con la reforma al Poder Judicial que propone López Obrador. La excusa del presidente para esta reforma es la de limpiar la corrupción en el sistema de justicia mexicano. ¿Verdaderamente sus propuestas apuntan a eso o qué consecuencias tendría para la democracia mexicana una reforma como la que sugiere el mandatario? La reforma que propone López Obrador tiene dos componentes importantes hasta donde la he visto. La primera tiene que ver con la posibilidad de destituir a todos los jueces del país y volverlos a nombrar a través de las urnas. Esa reforma, como he dicho, no es una reforma a la justicia, más bien es una reforma política con la que se terminaría capturando al Poder Judicial. Es extender los hilos de control hacia el Poder Judicial y realmente significaría dinamitar en 1000 pedazos lo que hemos construido con trabajos desde Miguel de la Madrid hasta la fecha. El segundo componente, que creo que es donde se va a centrar más la reforma, tiene que ver con el Consejo de la Judicatura, que es el órgano que administra dos componentes súper importantes. Por un lado, la carrera judicial, quién sube a juez, cómo los ascienden, en qué adscripción, y la otra, el régimen disciplinario. ¿Qué haces con los jueces que parecen corruptos o que tratan mal al personal o que tratan mal a la gente? Esos dos componentes son los que forman la reforma, pero donde más énfasis ha puesto el presidente es en la idea de destituirlos a todos. Esa sí sería una catástrofe y me parece que de esa manera no se puede debatir una reforma judicial. Empecemos a describir cuál es el problema. Y quizá de ahí podemos articular con mucha más inteligencia una buena reforma judicial. Y el problema tiene que ver con corrupción. O sea, el problema lo definió el presidente. Él piensa y tiene elementos para sostener que hay prácticas corruptas dentro de los poderes judiciales en México. Y eso nadie podrá negarlo. La pregunta es cómo se resuelven esos problemas. Y creo que ojalá el debate judicial nos permita articular una discusión ordenada e informada sobre el tema si realmente se trata de resolver corrupción judicial y no así de capturar al Poder Judicial. O sea, hablemos de corrupción, pero hablemos bien de corrupción. Ahora, ya que Claudia Sheinbaum obtuvo una victoria avasalladora en la elección presidencial y que Morena cuenta con mayoría en el legislativo, ¿qué podemos imaginar que va a ocurrir con esta propuesta del presidente? Ya tendrían la mayoría, que ese es lo complejo del momento político que vivimos, para aprobar esa reforma. Ya tendrían la mayoría para dinamitar al Poder Judicial y para simbrar, ahora sí, el debate público, al sector financiero, a los empresarios, a un montón de personas, simbraría una reforma de ese calibre. Claudia Sheinbaum y el presidente van a tener que ver si en realidad quieren mandar una bomba de ese calibre o quieren hacer una reforma que verdaderamente signifique mejorar la administración de justicia en México. Es una decisión
que van a tomar en septiembre. O sea, yo creo que máximo en septiembre estamos discutiendo la reforma al Poder Judicial. Pasemos al tema del caso Saldívar. Para quienes no están familiarizados en lo absoluto con este asunto, ¿podrías platicarnos un poco qué tipo de prácticas revelan las denuncias al exministro presidente de la Suprema Corte? Es decir, ¿cómo operan estos mecanismos que tergiversan la impartición de justicia? Mira, lo primero que me gustaría decir y me gustaría enfatizar es que yo no estoy diciendo que estos hechos sean ciertos. Para eso existe una investigación y me parecería muy complicado para mí como violar este principio de presunción de inocencia, digamos, y de cómo se debe llevar ese proceso. Sin embargo, a mí me preocupa el Poder Judicial y me preocupa una reforma como la que está proponiendo el presidente. Y por eso me parece una buena oportunidad ver qué contenido tiene esa reforma, porque es la primera vez que los jueces están hablando de cómo se les presiona y cómo se vinculan los intereses políticos por un lado y los intereses económicos con la posibilidad de que los jueces dicten las sentencias acorde a cualquiera de los dos, al mejor postor político o al mejor postor económico. En esta denuncia ellos mencionan pues cuáles han sido para ellos los instrumentos por los cuales se les presiona y se les manipula para decidir de una u otra manera. Y esos instrumentos están dentro de exactamente la segunda parte de la reforma que propone el presidente. Están dentro de la estructura de incentivos que tienes en la carrera judicial y en el régimen disciplinario. Es ahí donde se construyen los hilos de control del Poder Judicial. Y es muy razonable y siempre lo hemos sabido. Quienes hacemos justicia lo hemos sabido siempre. Son esas decisiones por las cuales te pueden amenazar de cambiarte de adscripción a una peor, ¿no? Entonces de repente estás funcionando en la Ciudad de México y un día te dicen vente a Tabasco a impartir justicia y cambia a toda tu familia y mueve lo de escuelas. O sea, sí es una sanción súper ruda que te cambien de adscripción. Hay unas que reflejan como más poder, o sea, las adscripciones que están en la Ciudad de México o en las grandes ciudades generalmente son adscripciones más valiosas, entre comillas, o más importantes que aquellas que estarían en un pueblito. Y esas también te pueden presionar para darte una adscripción favorable o desfavorable. Los regímenes disciplinarios, sin duda, las acusaciones y que se te abre una investigación y que quede anotado en tu expediente o que se mantengan dudas sobre tu comportamiento, todo ese tipo de decisiones que tienen que ver de nuevo con la carrera judicial y con el régimen disciplinario, es ahí donde están los hilos de control a los poderes judiciales. Y sí me gustaría pensar que podemos pensar en esos hilos y cómo han funcionado y por qué todavía se puede incidir en la conducta de los jueces. El problema es principalmente local, si lo podemos decir de alguna manera. O sea, de alguna forma en las últimas décadas sí construimos un poder judicial federal mucho más autónomo e independiente. Y tan es así que el presidente está enojado, digamos. O sea, como que si tuviéramos un poder judicial dócil y domesticado, pues el ejecutivo no estaría enojado, digamos. Está enojado con los jueces porque pues es el trabajo de los jueces decir esto no se puede. Y esto viola derechos, y esto viola la Constitución. Y claro, son acotamientos al poder, ¿no? Entonces, tan han hecho su chamba los jueces federales que el presidente ya está enojado, digamos, ¿no? Si hubiéramos trasladado eso a los poderes judiciales locales, nos daríamos cuenta que esos sí son súper delgaditos y súper manipulables. Y es ahí donde está la más gruesa corrupción. Y ahí sí te tienes que ir de nuevo a donde hay dinero, a los grandes litigios, que realmente son la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey. En esos tribunales hay que cuidarse mucho porque la corrupción y el influyentismo, tanto económico como político, es enorme. Esta reforma judicial nos permite entrar a uno de los temas más tabús de cualquier reforma judicial. Nadie le ha entrado a este tema. Y nadie ha querido hablar del mismo. Y quizá toda esta confrontación entre el presidente y el Poder Judicial permite por primera vez iluminar todo ese mundo que ha estado hasta ahora completamente en lo oscurito, a pesar de la transición a la democracia.
Ya adelantaste algunas cosas, pero me gustaría cerrar con 2 preguntas por si quieres sumar algo. Primero, preguntarte si consideras que la reforma judicial es inevitable, o sea, no hay otra salida, eso va a pasar sí o sí. Y segundo, ¿cómo puede las denuncias en contra de Saldívar dar norte sobre esta posible reforma? Voy a contestar primero la segunda, porque si tú lees la denuncia anónima contra Saldívar, explican específicamente casos. En tal caso se le citó a no sé dónde, se le pidió y han salido los audios, si los oyes, ¿no? Los jueces diciendo, me citaron en tal lugar, me presionaron de esta forma, no accedí, y después de tanto tiempo, pues acabé en una descripción distinta, me sancionaron de esta forma, me amenazaron de esta otra, y hay muchos casos. Y con conductas específicas y con jueces específicos que quieren hablar de ello. Entonces creo que más allá de si eso es cierto o no, lo cierto es que yo sí sé que así se le presionan a los jueces. Con esos temas se les presionan a los jueces. Entonces creo que podría ser un contraste interesante entre destituyamos y volemos en 1000 pedazos. Nadie te dice que esos nuevos que nombras y que llegan por las urnas no se les puede volver a controlar de la misma manera que hoy se les ha controlado. Entonces hay que meternos a la panza de los hilos de control de forma inteligente, razonable y con ganas de que terminen, no con ganas de someter a los jueces. Esa es la diferencia, o sea, queremos una reforma para fortalecer y mejorar la justicia o para capturarla. A partir de la victoria tan contundente de Morena y de Claudia Sheinbaum, con estas mayorías tan abrumadoras, se puede aprobar cualquier cosa. El presidente ha dicho una y otra vez que trae la reforma judicial en la cabeza. También la ha prometido Claudia Sheinbaum. Quizá parte del referéndum al que estuvo sujeta toda esta elección tiene que ver con estas reformas. O sea, sí es algo que parece que los ciudadanos y la gente avalan, digamos. Y entonces yo sí no veo que haya de otra más que hay una reforma judicial inevitable, que lo más probable es que se presente en septiembre, donde todavía no asume el poder la nueva presidenta, sino sigue al mando el presidente, y esa reforma que se va a presentar a septiembre va a ser clave para el futuro de la siguiente administración. Lamentablemente, cuando uno concentra tanto poder como hoy concentra Morena, la independencia judicial y la posibilidad de poderte defender frente a abusos y arbitrariedades de la autoridad acaba siendo crucial para atraer las inversiones y producir el crecimiento económico que México debe producir en la siguiente administración, inclusive para que el proyecto político sea viable, ¿no? O sea, México tiene que crecer ambiciosamente, y esta reforma, yo percibo, que inhibe y le da miedo a los inversionistas. Y ojalá manden las señales correctas, porque sí creo que México está ante una gran oportunidad económica y una gran oportunidad de desarrollo y de sacar a muchísimas personas de la pobreza, pero siempre y cuando la autocontención y de entender cuáles son las certezas jurídicas mínimas que requiere el capital para invertir se respeten. No quiere decir que las inversiones privadas no vengan, pero si tú percibes mucho riesgo, viene un tipo de inversión a México que va a exigir una tasa de retorno mucho más alta. Y eso le resta potencia al país. Necesitamos una reforma judicial, sí, una reforma judicial que mejore las condiciones de operación del sistema, que mejore el acceso a la justicia como uno de los grandes rubros para cambiar la vida de las personas, el derecho a llegar a un tribunal que te escuche y te atienda. Ese es un derecho muy escaso en nuestro país. Y por otro lado, un poder judicial que tenga las dosis de independencia y autonomía y profesionalismo que requiere un país que tiene la 15ª economía del mundo. Ana Laura Magaloni es abogada constitucionalista y pueden consultar lo que ha escrito en la revista en www.nexos.com.mx/control de cambios. El 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente.
lo que nos invita a reflexionar sobre nuestro impacto en el planeta y la urgencia de adoptar prácticas medioambientales más responsables. En el contexto de México, este día adquiere una relevancia particular debido a los desafíos que enfrenta el país. México es una nación rica en biodiversidad, con una amplia variedad de ecosistemas que van desde selvas tropicales hasta desiertos áridos. Sin embargo, esta riqueza natural está bajo amenaza. La deforestación, la contaminación del aire y el agua, la extinción de especies, entre muchos otros problemas, son asuntos que requieren atención inmediata. La expansión urbana descontrolada y las prácticas agrícolas insostenibles han acelerado la degradación ambiental, poniendo en peligro no solo la fauna y flora del país, sino también la salud y el bienestar de los mexicanos. En la Ciudad de México, por ejemplo, la contaminación del aire es un problema grave que afecta la calidad de vida de millones de personas. Iniciativas como el programa Hoy No Circula son pasos importantes, pero se necesitan esfuerzos integrales para fomentar el uso de energías renovables, mejorar el transporte público y promover estilos de vida sostenibles. Además, el cambio climático presenta desafíos específicos para México. Como fue el caso del huracán Otis, el país cada vez enfrenta más eventos climatológicos extremos que impactan especialmente en las comunidades más vulnerables. Es fundamental que las políticas públicas integren la protección ambiental como eje central de su desarrollo. Ana de Luca es profesora investigadora de la Facultad de Ciencias en la Universidad Autónoma de Baja California y es editora del blog de Crisis Ambiental en la revista Nexos. Ana, ¿crees que el Día Mundial del Medio Ambiente sea una celebración? ¿O más bien debería ser una fecha para generar conciencia del maltrato que le hemos dado al planeta? Porque he visto esta narrativa que se enfoca en mensajes como Feliz Día del Medio Ambiente y cosas por el estilo. ¿Qué opinas? Te diría que ambas. Pero por un lado, habría que regresar a este contexto de cuándo se creó este evento, que fue luego de la famosa cumbre de Estocolmo en 1972, y empieza este evento en 1973, cuyo propósito era que pudiéramos reflexionar sobre el deterioro del planeta, ¿no? Y quisiéramos actividades alrededor de todo el mundo para dar cuenta del estado en el que está el planeta. Es un momento para visibilizar este deterioro, pero por otro lado, pues también se valdría que fuera un momento para celebrar la naturaleza, para restituir el vínculo que tenemos con la naturaleza. Vivimos en una sociedad que se siente ajena y externa a la naturaleza, la ve como un otro distante y ajeno, algo que podemos explotar a voluntad y no nos reconocemos como parte de la naturaleza. Nosotros somos una expresión más de la naturaleza y dependemos radicalmente de la naturaleza. Tenemos un vínculo muy estrecho. Entonces, pues sí, sería un buen momento también para sumergirnos en la naturaleza que nos hace tan bien físicamente y emocionalmente. Ya tenemos información de que la gente que pasa más tiempo alrededor de los árboles, que ve los ríos, los pajaritos, se siente mucho mejor, que es más saludable. Necesitamos recuperar ese vínculo porque esto ha provocado no solamente esta crisis ambiental, sino la crisis existencial en la que nos encontramos. Me gustaría situarnos un poquito más en el contexto mexicano, ¿no? Claudia Sheinbaum, que es la siguiente presidenta del país, tiene un doctorado en Ingeniería Ambiental por la UNAM. ¿Crees que esto sea un buen paso hacia una política ambiental en el país? ¿Hay propuestas específicas de la recién electa presidenta al respecto? Lo que hay son altas expectativas. Efectivamente, Claudia Sheinbaum tiene un doctorado en Ingeniería Ambiental. Tiene una perspectiva muy informada y técnica de las políticas ambientales del país. En ese sentido, no estamos con una negacionista de cambio climático como lo es Donald Trump, y tampoco es un tema que va a soslayar con tanta facilidad como López Obrador. Claudia Sheinbaum dio clases de energía y desarrollo sustentable en la UNAM, fue parte del panel intergubernamental de cambio climático en ese momento en el que le dieron el Premio Nobel de la Paz al panel. Es una mujer informada que ha trabajado y sabe en la profunda crisis en la que nos encontramos. En papel todo suena muy bien. Sin embargo, pues vamos a tener que ver no solamente su programa ambiental, sino su programa económico, que va a ir en detrimento completamente de nuestro capital del país. Podemos, por un lado, ver, por ejemplo, aquello que hizo en la Ciudad de México,
que por un lado tuvo propuestas interesantes como el cablebús. Eso ayudó a que las periferias se conectaran con el centro. Es un tipo de transporte no contaminante o poco contaminante. Pero por otro lado, vamos a ver el proyecto económico de Claudia Sheinbaum, y eso es el que me preocupa muchísimo. Están preparando al país para nuevas inversiones, para que lleguen nuevas empresas con esto del nearshoring, este nuevo desplazamiento de empresas hacia México. Y hay esta narrativa de que tenemos que seguir creciendo económicamente. Este crecimiento económico le ha permitido tener legitimidad en el gobierno a López Obrador, entonces lo van a continuar. Este crecimiento económico pues va en contra de los límites físicos del planeta. Sigue con el plan del Tren Maya, el tren transísmico, los proyectos de Sembrando Vida. Si bien ha hecho propuestas, parques eólicos y parques solares al país, por otro lado vamos a ver que este proyecto económico va a ir pues, en detrimento de cualquier propuesta que tenga en términos ambientales, y que pues va a ser muy difícil que puedan alcanzarse las metas de disminución de gases de efecto invernadero en el país. Ahora, ¿cuáles son los principales efectos del cambio climático que ya se están observando en las diferentes regiones de México? ¿Y qué proyecciones hay para el futuro cercano, considerando esto que me comentas sobre la próxima presidenta y sus preocupaciones y también sus contradicciones? En 2024, de este año, ya traspasamos el umbral de los 1.5 Celsius de temperatura promedio del planeta, por encima de los niveles de inicios de la revolución industrial. Si se acuerdan, la aspiración del Acuerdo de París era no pasar este umbral. Era muy importante no pasarlo, y ahora ya estamos hablando de los 2 grados Celsius, aunque estas metas también cada vez se están alejando más, ¿no? Estamos ya viendo que los escenarios más reales nos están hablando de más de 3 o 3.5 grados para finales de este siglo. Este incremento en la temperatura va a hacer que las condiciones de vida para los humanos sean muy difíciles en este planeta. Cada año lo que vamos a ver es que va a ser más caliente que el anterior. Lo que vemos ahora son sequías más intensas y frecuentes, un incremento en la frecuencia e intensidad de huracanes. El huracán Otis fue un evento sin precedentes en el Pacífico mexicano. En 12 horas pasó de ser una tormenta tropical a convertirse en un huracán categoría 5, o sea, solo 12 horas. Eso hace que sea muy difícil prepararse. También vamos a ver cambios en los patrones de lluvia, van a haber inundaciones, vamos a ver olas de calor, pérdida de biodiversidad, pérdida de cultivos, de ganado. También vamos a empezar a ver más enfermedades relacionadas al cambio climático, por ejemplo, enfermedades gastrointestinales, respiratorias, asmas, problemas de la piel. También vamos a ver pérdidas de vidas humanas, pérdida de vivienda, de infraestructura, más pobreza, pérdida de empleos, de medios de subsistencia. Tenemos que reconocer que el cambio climático, pues sí, de alguna forma va a afectarnos a todas y todos, pero en realidad son las infancias, los adultos mayores, las poblaciones más marginadas, los pueblos indígenas, los campesinos, las poblaciones indígenas, las mujeres, quienes más van a sufrir los embates climáticos. Y esto sucede en un contexto, en un país en donde se han estado debilitando las instituciones que protegen a la naturaleza, la CONAVIO, la CONAFOR, el INEC. Se ha reducido el presupuesto que se le destina a estas. Y estamos también en un país en donde, por un lado, los periodistas están siempre en muchísimo riesgo. Es uno de los oficios más peligrosos que los defensores que hay. de derechos medioambientales también. Exacto. Entonces, pues es difícil para que las personas salgan y defiendan, porque están exponiéndose, ¿no? Vulnerando su vida al hacerlo. Ahora, mencionabas ahorita algunas instituciones que han decaído, que se dedicaban al cuidado del medio ambiente, pero ¿qué medidas se están tomando? ¿Había algún tipo de medida especial que se estaba tomando para proteger, no sé, pienso en especies en peligro o ecosistemas críticos, ¿no? Si hay medidas que se estén ejecutando o que existían y que ahora, tal vez en este sexenio, dejaron de existir. Se han creado áreas naturales protegidas, pero no son instituciones que están empoderadas para ahora proteger estas áreas naturales protegidas. Eso hace que puedan hacerse actividades ahí en esos lugares que deterioren la biodiversidad.
En general, la biodiversidad en este país se está perdiendo porque se pierde el hábitat natural que cobija a estas especies, ¿no? Una de las grandes razones es la agricultura, el crecimiento desordenado de las ciudades. Actualmente tenemos 2.600 especies en peligro de extinción, algunas emblemáticas como los ajolotes, la vaquita marina, los jaguares. Si bien ha habido ahí unos esfuerzos pues, importantes para la reintroducción de, por ejemplo, los cóndores aquí en Baja California, pues la lista sigue creciendo y creciendo, ¿no? Y proyectos, por ejemplo, como el Tren Maya, pues lo que hacen es que fragmentan el hábitat y generan ruido, Y arrasan. contaminan. Ajá, exacto. Y entonces, pues eso vulnera mucho más a estas especies. Cambiando un poquito de tercio, ¿qué avances ha hecho México en la adopción de energías renovables y qué papel juegan estas en la estrategia nacional para reducir las emisiones de carbono y pues también para promover la sostenibilidad ambiental? Las energías limpias, en realidad lo llamamos limpias, pero no están exentas de impactos negativos, ¿no? Tanto en su producción y mantenimiento como en los efectos que pueden producir. En principio, las energías renovables tendrían que venir a sustituir a los combustibles fósiles, pero lo que vemos en el mundo es que no lo están haciendo. Es decir, las energías renovables se están convirtiendo en una fuente más de energía, pero no están sustituyendo a los combustibles fósiles. Hay algunos proyectos muy problemáticos que tenemos, por ejemplo, aquí en Baja California, donde hay una empresa, Sempra, está trayendo un parque eólico que le llaman Parque Eólico Cimarrón, y esta energía que se produzca aquí va para Silicon Valley. Está buscando darle energía a Silicon Valley por los próximos 20 años, ni siquiera es para México. Y hay otros problemas, no solamente ambientales, con estos proyectos de energías renovables que tienen que ver con su impacto social. Y que además en esta crisis no se considera que en estos espacios en donde se ponen los parques eólicos o los parques solares, hay poblaciones indígenas, ¿no? Poblaciones rurales. Por ejemplo, el parque solar más grande de América Latina está en Puerto Peñasco, en Sonora, y eso está utilizando territorio indígena, los Tohono O'odham, que usan para sus rituales y que es de mucha importancia espiritual. Para poner paneles solares. Lo que termina por tener un impacto cultural fuertísimo también, ¿no? No solo económico, no solo del día a día, sino también cultural. Exacto. Ahora, ¿por qué crees que la protección del medio ambiente genera muy poco interés y preocupación en la clase política? Y no solo en México, ¿no? Sino en el mundo. En el caso de México, pues las personas están preocupadas por su economía, ¿no? Por saber cómo van a pagar la renta, qué es lo que van a comer al día siguiente, en pagar el transporte. Entonces el medio ambiente se desplaza, ¿no? Hay una falsa noción de que la gente no sabe. He hablado con mucha gente de diferentes sectores socioeconómicos y todos saben, ¿no? Que es un problema. Cuesta trabajo que le puedan dedicar tiempo y esfuerzos cuando están estas otras preocupaciones. Eso lo que hace es que la clase política, entonces, no retome estas como demandas o estas necesidades en sus esfuerzos, en sus proyectos políticos. En ese sentido, pues ahí nosotros necesitamos ser parte de movimientos civiles, de protestas, de boicots. Tenemos que empezar a incomodar a la clase política y demandarle que esto sea parte. Pienso en temas internacionales, ¿no? A pesar de los acuerdos alcanzados en, no sé, las conferencias de las partes, las COP, muchos críticos argumentan que los resultados tangibles en términos de mitigación del cambio climático son muy limitados. Desde tu perspectiva, Ana, ¿cuáles son las principales limitaciones de las COP y qué cambios serían necesarios para que estos foros internacionales sean mucho más efectivos en la implementación de las políticas ambientales que se discuten? Estoy completamente de acuerdo en que son muy limitados los logros. Realmente no ha habido logros importantes. Todos los años estamos esperando a ver qué va a venir en estas COPs, que son a finales de año, y son lo que le llamamos el eterno retorno del fracaso. Es un teatro de la simulación, en donde vemos a veces, por ejemplo, más cabilderos de empresas de combustibles fósiles que delegados de países como Brasil. Lo que se acuerde ahí no genera compromisos vinculantes y cuando se han hecho acuerdos buenos, que nos emocionamos muchísimo, a la mera hora no se logran. Cuando hemos visto disminuciones de gases de efecto invernadero,
ha sido porque ha habido momentos de crisis económicas, o por ejemplo ahora por unos meses en la pandemia, no porque realmente estén llevando a cabo acciones robustas. La última COP fue en los Emiratos Árabes Unidos, en Dubái, un oasis petrolero. Dubái es un monumento a los excesos, ¿no? Y este evento fue presidido por el director de la empresa petrolera de los Emiratos Árabes Unidos, y se filtraron documentos en donde este evento se iba a utilizar para hacer cabildeo de esta empresa con 30 países del mundo. O sea, iban a usar este espacio que en principio tendría que hablar sobre los acuerdos mundiales y redirigir el mundo hacia los esfuerzos de mitigación y adaptación, pero realmente se estaba utilizando como un espacio para hacer negocio. Entonces es todo un espectáculo que está montado para hacernos creer que se están tratando de acordar cosas que no se pueden acordar. Y entonces lo que estamos viendo es que es como un espacio para crear esta falsa idea de que con ecocapitalismo, con un maquillaje de propuestas verdes, vamos a poder continuar con un sistema capitalista que pues está devastando a la naturaleza y las vidas humanas. Ana de Luca es profesora investigadora de la Facultad de Ciencias en la Universidad Autónoma de Baja California y es editora del blog de Crisis Ambiental en la revista Nexos. Pueden consultar lo que ha escrito en la revista en www.nexos.com.mx/control de cambios y en su blog. Muchas gracias por escuchar Control de Cambios, una producción de Ibero 99 y la revista Nexos. El guión de este episodio es de Melissa Casab y Valeria Villalobos Guízar. La producción es de Roxana Aguilar y Daniel Maldonado. La postproducción de Aldebarán Abraham. Mi nombre es Valeria Villalobos Guízar. Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o visita ibero909.fm.